te rogamos que nos hables por medio de tu palabra, Dios. Estas no son palabras de hombres, Señor, son las mismas palabras que crearon el universo de la nada, Señor, que pusieron orden, que crearon todo lo que vemos y lo que no vemos. Nos crearon en el vientre de nuestra madre, Señor, creaste nuestras entrañas. Señor, por tu palabra, Señor, sostienes todo lo que vemos, Señor, y nos das aliento y vida. Ayúdanos a escucharte claramente y te ruego por que prepare nuestros corazones para recibirlo, Señor. Sabemos que hoy va a haber estas 4 categorías en las que va a caer tu palabra, Señor, pero te ruego, Señor, que nos hables por medio de tu Espíritu para que realmente caiga la semilla en buena tierra y que dé fruto, Señor. Guárdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Marcos es como el más rápido en el que va explicando la vida de Jesús. Y desde el capítulo 1 luego comienza presentando a Juan el Bautista. Comienza explicando que voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Enseguida luego aparece en escena Jesucristo, es bautizado, es llevado por el Espíritu al desierto donde es tentado. Jesús inicia su ministerio en el versículo 15. Por favor, si me acompañan en Marcos 1:15, para que vean cuál es la importancia de lo que Jesús vino a hacer. Dice así: Jesús principia su ministerio y dice desde el versículo 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Esta fue la prioridad de Jesús en su ministerio: predicar las buenas nuevas, predicar el evangelio en la palabra de Dios. Mucho más importante que sanar enfermos, mucho más importante que sacar demonios, era predicar el evangelio. Una de las razones por la que Jesús hacía los milagros y sanaba enfermos, daba vista a ciegos, sanaba leprosos, era simplemente porque Él era misericordioso y compasivo, porque Él es bueno, Él era Dios mismo. Dios está más interesado en la salvación de nuestra alma, está más interesado en la salvación de tu alma que en arreglar cualquier situación que tengas, ya sea financiera, ya sea enfermedad. En lo que está más interesado nuestro Dios de ti es que tú procedas al arrepentimiento y que vengas a la salvación, porque para eso vino a morir Jesús al mundo, para darnos vida y que seamos salvos por Él. Y seguimos leyendo y vemos que Jesús comienza a hacer milagros, comienza a llamar a discípulos, a pescadores, llama a Leví, que era un publicano, y comienzan a aparecer fariseos, comienzan a aparecer más personas en escena, porque como Jesús estaba haciendo milagros, comenzaba a divulgarse su fama en toda la región, y había personas que venían por morbo a ver qué estaba pasando. Algunas personas venían porque realmente tenían una enfermedad y querían tocar a Jesús, porque todos aquellos que lo tocaban eran sanados. Y comenzaron a aparecer los fariseos: ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tanta gente? Comienzan a aparecer los fariseos, se hace la elección de los 12 apóstoles, y el miércoles pasado vimos que aparece en escena la familia de Jesús. Okay. Entonces es aquí donde llegamos al capítulo 4, vemos que se añade más gente, se añade más personas siguiendo a Jesús, por varios motivos. Vamos a explicar ahorita cuáles motivos. Y comenzamos a leer en el versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Algunos piensan que fue alrededor de un número parecido cuando los alimentó, que eran 5,000, más las mujeres, que más o menos eran otros 5,000, más los niños, más o menos eran como 12,000 personas las que estaban escuchando a Jesús. De tal manera que dice que tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Entonces yo imagino a Jesús no como alguien, no sé cómo ha sido Jesús, pero imagínense la voz que tenía para predicar más o menos a 12,000 personas al aire libre en el mar, junto con las olas, imagínense la potencia de la voz de nuestro Señor. Y dice: y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Ok, vamos a parar aquí. Uno de los propósitos de aplicar parábolas es simplemente porque las parábolas tenían como propósito ilustrar una verdad para entender de una manera más plena esa verdad. Ese era el propósito de las parábolas, una ilustración de lo que es una verdad. Nuestro pastor Quique
todos los domingos hace muchas ilustraciones. El domingo pasado utilizó una ilustración de Lionel Messi, que nosotros éramos unos gorditos. Y por medio de eso nos ilustra una verdad. Y seguramente la audiencia aquí está muy familiarizada con lo que vemos en la parábola. Sembrador, semillas, el camino, el pedregal, las espinas. Porque vimos en capítulos anteriores que los discípulos que tuvieron hambre y quisieron arrancar espigas en el día de reposo. Entonces toda la gente que estaba aquí estaba familiarizada con esa ilustración. Y es aquí donde Jesús comienza a hablar la parábola. Dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, otra parte cayó en los pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, produjo 30 y 60 y a 100 por uno. Ok, esta parábola predicó a la audiencia que acabamos de ver, fariseos, gente en general y a discípulos, porque fueron las personas que se fueron añadiendo durante los capítulos anteriores. Vamos a ver lo que había en el corazón de cada una de estas tres categorías. Primero, ¿qué había en el corazón de la gente? ¿Por qué estaba tanta gente ahí? ¿Qué quería la gente de Jesús? Ok, si vemos en Marcos, en el capítulo anterior, el capítulo 3, del 7 al 12, vemos que Jesús había hecho muchos milagros de tal manera que había sanado las enfermedades de todos. Entonces, muchas de las personas y la mayoría de las personas que estaban ahí, lo único que querían de Jesús era un beneficio propio, era un milagro. Yo quiero recibir esto y ya me voy feliz. ¿Cómo lo vemos esto? Porque Jesús mismo lo dijo en Lucas 17, versículo 11 al 19. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos que vinieron a Jesús clamando a Él, ten misericordia de nosotros? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vemos que solamente el 10% de las personas que reciben algo de Jesús es porque solamente querían un beneficio de parte de Jesús y no querían nada más. Ese era su único propósito. No querían a Jesús, solamente querían lo que Jesús les podía entregar, viendo su necesidad. Este corazón era muy fácil que fuera persuadido a rechazar a Cristo, porque realmente no quería a Cristo, quería un beneficio para ellos propios, para ellos mismos. Eso lo vemos en Mateo 27, del 20 al 23. Vemos aquí en el Evangelio que hay tantas personas buscando a Jesús, y cuando arrestan a Jesús, lo entregan a las autoridades, llega Barrabás, la tradición decía que tenían que soltar a alguien, los fariseos comienzan a persuadir a la gente que liberaran a Barrabás y crucificaran a Jesús, y toda la gente decidió crucificar a Jesús. Entonces vemos que la gente rechazó inmediatamente a Jesús con cualquier persuasión. Eso era lo que había en el corazón de la gente. Ahora vamos a ver lo que hay en el corazón de los fariseos. Dice, entonces les dijo, seguimos leyendo en Marcos 4, del 9 al 12, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, que en otras palabras, pongan atención, mediten en esto. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y aquí podríamos decir, pero qué malo Jesús, ¿cómo no quiere que se salven? ¿Por qué les da en secreto la parábola a estas personas?
Bueno, vamos a ver lo que hay en el corazón de los fariseos. Ellos no tenían ningún interés de aprender la enseñanza de Jesús. Ellos inmediatamente rechazaron a Jesús y a su enseñanza y todo. De esto ya habló Marcelino 2 sermones pasados, cuando vimos que los fariseos blasfemaron en contra del Espíritu y que no hay perdón para eso porque simplemente no quieren recibirlo. Otra de las cosas que había en el corazón de los fariseos es que ellos escuchaban a Jesús con un único propósito: el poder tentarle, acusarle y matarle. Ese era el propósito de los fariseos al acercarse a Jesús. No buscaban nada más de él, más que criticarlo. Querían acercarse para poder tentarle, para poder a ver en qué se equivocaba. Ese era su único propósito de los fariseos. No había otro propósito. No buscaban nada de Jesús más que ir en contra de él. Ahora, otra área de los fariseos es que todo giraba en torno a sus propios intereses y no en agradar a Dios. Eso lo explicó Jesús, dice en la oración: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Eso es lo que buscaban los fariseos, su bien propio. No buscaban la gloria de Dios, para nada. Ellos también no creían en necesitar a Dios. El consejo de Dios no les importaba para nada. Su opinión era lo importante. Ellos tenían la Escritura, tenían sus comentarios acerca de la Escritura, y si sus comentarios no se cumplían, comenzaban a juzgar a la gente, comenzaban a condenar a las personas, y no les importaba lo que realmente dijera la palabra de Dios, sino su comentario y su interpretación, sus costumbres. También Jesús lo dijo en Mateo 15: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso era lo que buscaban los fariseos. Ellos querían ser los buenos, no aceptaban a nadie más. Y cuando vino Jesús a tirar todo su teatrito, entonces comenzaron a ir en contra de nuestro Señor, en donde estaba la vida. Irónicamente, cuando ellos comenzaron a blasfemar contra el Espíritu porque había echado fuera un demonio, y comenzaron a decir: este no echa fuera demonios sino por Beelzebú, comienzan a decir: maestro, entonces te demandamos una señal. ¿Qué más señal querían? Ya había echado fuera demonios, ya había sanado enfermos, ya había sanado leprosos. Evidentemente no necesitaban señal ellos, simplemente estaban en contra de Dios, en contra de Jesús. Ellos estaban amoldando la palabra a sus vidas, y eso es lo que no nos debe de pasar a nosotros. Nunca la palabra se debe de amoldar, nunca debemos amoldar la palabra a nuestras vidas, jamás. Jamás nosotros debemos amoldar una enseñanza de la palabra a nuestro estilo de vida. Más bien, nuestra vida se debe de moldar a la palabra de Dios. Eso es lo que debemos buscar siempre. Lo que Jesús quiere de nosotros es que nos parezcamos cada día más a Él y crezcamos a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Esa es la enseñanza de la palabra, la santificación. Ok, lo que también tenían los fariseos es que ellos mismos se habían endurecido su corazón. En el mismo pasaje Mateo lo explica de esta manera: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Yo los sane. Esta profecía viene desde Isaías, también la dice Ezequiel 12, versículo 2, dice: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen oídos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Ellos de por sí ya son rebeldes, no quieren nada con Jesús. Eso también lo pueden ver en Isaías 6, versículo 9 al versículo 10. Ok, ese es el corazón de los fariseos. Ahora vamos a ver el corazón de los discípulos. Los discípulos todo el tiempo buscaban la enseñanza de su maestro. Durante sus 3 años de ministerio permanecieron con él. Eso lo vemos en Juan 6, del 60 al 71, donde Jesús comienza a hablar sobre que es necesario que coman mi carne y beban mi sangre, hablando de su sacrificio. Y los discípulos que estaban con él no comenzaron a tolerar estas palabras y comenzaron a irse. Y Jesús comienza a decirle a los discípulos:
¿Ustedes también se quieren ir? Pedro responde de una manera bien padre, dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y vemos ahí el corazón de los discípulos con el deseo de estar con Jesús y de permanecer en Él todo el tiempo. Esto no quiere decir que ellos hayan sido perfectos, porque vimos a Pedro que lo negó 3 veces, porque vimos a algunos de ellos que dudaron de Él, momentos en que dudaron de Él. No sé si recuerden a Tomás, que estuvo dudando hasta que tocó las llagas de nuestro Señor. Y vemos que ellos fueron falibles, ellos eran personas como tú y como yo, pero la única diferencia es que ellos querían permanecer con su Maestro, con su Señor Jesús. Entonces ya vimos el corazón ahora de los discípulos. Ahora vamos a los elementos de la parábola y vamos a ver unas aplicaciones. Ok, los elementos de la parábola son el sembrador, la semilla, que es la palabra de Dios. Y dice así, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la parábola. Esta parábola es la clave para entender todas las parábolas. Entonces, esta parábola es muy importante de entender. Y dice así, el tercer elemento de las parábolas es ahora las condiciones que están alrededor de la semilla y los resultados que hubo. Ok. Muy bien. Cada vez que la palabra es anunciada, sucede lo que pasa en esta parábola. Cada vez que alguien predica la palabra y la palabra de Dios es anunciada, la palabra de Dios, las personas que la reciben caen en alguna de estas 4 categorías. Una categoría es la de junto al camino, otra categoría es la de entre las piedras, otra categoría es la de entre los espinos y la cuarta categoría es la buena tierra. Si yo les preguntara a ustedes qué categoría quieren ser, ¿qué categoría pedirían? La buena tierra. La realidad es que no todos somos buena tierra. Hay 4 categorías, algunas personas aquí vamos a predicar la palabra y van a ser como la semilla que cayó junto al camino, otras personas van a recibir la palabra y van a ser como la semilla que cayó entre las piedras, otras personas la van a recibir y va a ser como entre los espinos, y otras personas sí van a ser la buena tierra. Y Jesús comienza a explicar la parábola. Y comienza a decir, bueno, pero antes de esto vamos a ver qué elementos son los que nos impiden dar fruto cuando escuchamos la palabra de Dios. Y comienza Jesús a explicar. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahora, no sé si han visto en el campo, pero cuando ustedes ven un camino, la tierra no está suave, la tierra está compacta, la tierra está dura. Entonces la semilla no puede entrar. Entonces Satanás inmediatamente viene y la quita. Y no hay ningún fruto ahí. Eso es lo que explica nuestro Señor Jesús. Ahora, ese es lo que nos impide dar fruto, es tener un corazón endurecido, que oye la palabra, pero no la entiende. No la entiende por una simple razón, porque simplemente no quiere recibir a Cristo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es necesario que tengamos la intervención del Espíritu para que podamos recibir la palabra de Dios y no tengamos un corazón duro. Vamos a ver más adelante cómo se hace eso. Okay, vamos a la siguiente categoría. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hace como, en 2008 hubo un evento en México, en el Palacio de los Deportes, que se llama Pasión. Es un evento que se hace en Estados Unidos y decidieron venir a México. Es un evento muy, muy bonito porque tienen bandas de música cristiana que realmente alaban a Dios. Y el mensaje de esta persona que está organizando todo esto es como crear una pasión por Cristo en los jóvenes. Entonces fuimos con un grupo de aquí de la iglesia y tengo un primo que es de México.
Entonces también lo invité, fue, y cuando estuvimos ahí, estuvo muy padre el evento, hubo concierto, hubo palabra, y al parecer yo veía a mi primo bien emocionado. Él no es cristiano, él no es creyente, pero cuando estaban predicando la palabra y cuando había alabanzas, él se emocionaba mucho, comenzaba a cantar, comenzaba a levantarse las manos. Cuando acabó el evento yo lo vi bien emocionado, pero pasaron los días y yo no vi ninguna transformación en su vida, simplemente porque la enseñanza no tuvo donde echar raíz. El único lugar donde podemos echar raíz de la palabra es en nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver más adelante. Por eso es necesario que recibamos a Cristo. Vamos a la siguiente categoría. Estos fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias entre otras cosas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué es lo que no te hace tener fruto? Que tengas una mente ocupada por afanes. Afanes también se traduce como ansiedad y preocupación. Otra cosa que no puede impedir que sea fructífera la semilla es que el engaño de las riquezas, el dinero, las pasiones, querer tener abundancia desmedida, también las codicias, que quiere decir también ansiar, anhelar y desear. Ahora la pregunta sería, ¿quieres ser buena tierra? Vamos a ver. Para los que tienen duro corazón. Para los que tienen duro corazón, dice la palabra en Hebreos 7:3, del 7 al 8, que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Endurecer vuestro corazón es una acción voluntaria de las personas. También es acércate y permanece en la luz de Cristo. Hay esperanza aún para el más fariseo. Había un fariseo de fariseos que se llamaba Saulo de Tarso, que nosotros lo conocemos como Pablo. Esa persona sí era fariseo y religioso. Él tenía sus tradiciones y nadie lo sacaba de eso. Pero hasta que no se le presentó Jesucristo en el camino a Damasco y resplandeció su luz en él y lo tiró de su caballo, no pudo transformar su vida, hasta que no tuvo un encuentro con Cristo. Y hasta que no reconoció a Jesucristo, es que no podía ser transformado. Y ahora lo vemos, y la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por él, por el más fariseo de fariseos. Entonces, aún hay esperanza para el fariseo y que tiene el corazón más endurecido. Ahora, el siguiente, nos vamos a saltar a la tercera categoría, que dice, ¿se acuerdan cuál era la tercera categoría que nos impide dar fruto? Los afanes, las codicias, la avaricia, todo eso. Lo que dice Filipenses 4, del 6 al 7, es muy interesante, vamos a ver lo que dice Filipenses. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que ser dependientes en oración a Cristo. Y dice, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones. Entonces, ¿queremos ser buena tierra? Por nada estéis afanosos, para que no se ahogue la palabra. Crea una vida de oración, porque las personas que no creen una vida de oración normalmente son las que están afanadas, porque no piden a Dios nada, dependen de sus propias fuerzas y dejan de lado a nuestro Señor. Okay. Lo que dice Colosenses es, despójate del viejo hombre y busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No busques las cosas terrenales, no busques las riquezas, no busques lo que acabamos de decir ahorita en la parábola, sino búscalo de arriba, vístete del nuevo hombre, despójate del viejo hombre y busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, reinando. Lo dice Colosenses 3, del 1 al 11, por si lo quieres apuntar. Ok, ya para terminar, ¿cómo puedo ser buena tierra? ¿Se acuerdan de la parábola más bien no es la parábola, es una ilustración que puso nuestro Señor Jesús en Juan 15, la vid y los pámpanos? ¿Se acuerdan? Sin separados de mí nada podéis hacer. Y es interesante lo que dice. Ya para terminar, nosotros para poder ser buena tierra, primeramente tenemos que recibir a nuestro Señor Jesucristo, para que el Espíritu pueda hacer una obra en nosotros. Si no hemos recibido a Jesucristo y lo hemos reconocido como Señor de nuestra vida y no aplicamos lo que vimos el domingo pasado, que tenemos nuestra vida hecha un chiquero, que escuchamos la palabra de Dios pero no vemos fruto de ella, es porque no estamos dejando a Dios trabajar en nosotros. ¿Se acuerdan lo que dijo nuestro pastor?
Dale el machete a nuestro Señor y deja que trabaje contigo. La única manera es permaneciendo en Él. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo puedo llevar mucho fruto? La única manera es permaneciendo en Cristo. Y la manera de permanecer en Cristo es que tú lo puedas recibir y que puedas creer en Él, para que el Espíritu pueda hacer una obra en ti. De otra manera vas a ser de las otras 3 categorías que no dan fruto cuando la palabra es sembrada en tu corazón. ¿Ok? Vamos a orar para terminar. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, el fruto que damos no depende de nosotros. Señor, no depende de glorificarte a ti, no depende de lo que hacemos o lo que no hacemos, Señor. Tú haces la obra en nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es estar dependientes de ti, Señor. Primeramente reconociéndote, Señor, a Cristo como nuestro Señor de nuestra vida. Muchas veces nos gusta decir que Cristo es nuestro Salvador, pero pocas veces que Cristo es nuestro Señor. O tal vez decimos que es nuestro Señor, pero de las áreas que nos convienen y de las que no, no. Señor, tú vienes a reinar toda nuestra vida por completo, Señor. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que yo no sé qué tipo de tierra son y en qué tipo de semilla, y en qué lugar cayó la semilla, Señor, pero tú sí sabes. Te ruego por sus vidas, Señor, que pues primeramente reconozcan la dependencia que tenemos de ti, Señor Jesús, la dependencia que tenemos de ti, Espíritu, y te ruego que hagas la obra en sus vidas, Señor, y conforme a tu misericordia, que hagas germinar, Señor, esta semilla en sus corazones, Señor, te ruego, en el nombre de Jesús, amén, Señor.